Hola a todos, en este video les vamos a hablar sobre la posmodernidad y la heterofobia, pero antes que nada, comencemos hablando un poco sobre la modernidad. La modernidad es la época en la que el hecho de ser moderno se convierte en un factor determinante, por lo que se desligan los valores del pasado, las tradiciones y las formas superadas de pensar. Esta consideración en el titologio del ser moderno es la que caracteriza toda la cultura moderna. Se evidencia un culto intenso por lo nuevo, lo original e innovador, por algo que aún no haya existido en las épocas precedentes. Considerando la historia humana como un proceso progresivo de emancipación, toda la realización perfecta del hombre ideal. Ahora bien, si la historia tiene un sentido progresivo, se da la consideración de verse como un proceso unitario, declarado que solo si existe historia se puede hablar de progreso. Y ahí es cuando comenzamos a hablar de posmodernidad, cuando algo esencial de la modernidad ha concluido, o sea, la historia unitaria. La historia unitaria implicaba la existencia de un centro alrededor del cual se reúnen y ordenan los acontecimientos, más específicamente en la zona central de Occidente, que se veía como el lugar propio de la civilización, dejando al resto del mundo como hombres primitivos. La filosofía del siglo XX ha criticado mucho esta idea. Walter Benjamin sostenía que la historia unitaria es una representación del pasado construida por las clases dominantes, por lo que, del pasado, solo se transmitía lo que a estas élites les parecía relevante. Esto nos hace reflexionar en que la historia la escriben los vencedores, quienes adquieren el poder de obligarnos a creer lo que escribieron y olvidar lo que según ellos nunca ocurrió. Este tipo de observaciones y críticas disuelven la idea de la historia unitaria, de que no existe una historia única o verdadera, sino información del pasado propuesta desde distintos puntos de vista. El progreso se concibe también asumiendo como criterio la del hombre europeo moderno, afirmando que los europeos son la mejor forma de humanidad. Todo este modelo supremo se vino abajo cuando los pueblos primitivos, o sea los colonizados por los europeos, se rebelaron y volvieron problemática la historia centralizada. Este fue un gran factor para acabar con la modernidad, pero sobre todo la irrupción de la sociedad de la comunicación. Estos medios masivos como la radio y la televisión han sido la causa determinante de la disolución de los puntos de vista centrales, tomando la palabra minorías étnicas, sexuales, religiosas o culturales que toman la palabra y dejan de ser finalmente acallados y reprimidos, transformando radicalmente el imperialismo europeo y determinando el paso de nuestra sociedad a la posmodernidad. Pero, ¿es la posmodernidad una puerta a la sociedad transparente? Bien, precisamente la liberación de todas estas múltiples culturas y cosmovisiones, hecha posible por los medios de comunicación o más media, ha olvidado el ideal de una sociedad transparente. El incremento de estos medios no hace que la sociedad sea más transparente, que esté más informada de sí misma o más consciente, sino que intensifica las posibilidades de información acerca de la realidad, lo que es más bien el resultado de múltiples interpretaciones que distribuyen los medios de comunicación en competencia mutua, volviéndose más caótica y multiplicando su complejidad en lugar de reducirla. Y este relato, caos, es que residen nuestras esperanzas de emancipación. La heterofobia se define como la desconfianza y el miedo, incluso hasta el odio contra quienes no pertenecen a determinado grupo. Tener una identidad o pertenecer a un grupo es también un causante de la heterofobia, ya que al volvernos parte de un grupo nos homogeneizamos, debido a la disposición mimética que poseen todos los seres humanos. Debido a esto es que nuestras conductas, juicios y valores, incluso deseos, se vuelven predecibles. Y es a partir de esa interacción con los demás donde surgen los 3 grados de la heterofobia, ya que vemos en el otro diferencias que pueden no resultarnos agradables. El primer grado de la heterofobia es el misoneísmo. Este se trata de ese odio o aversión que se siente hacia lo nuevo, y que normalmente se encuentra ligado a la autofanfarronería. El segundo grado es la xenofobia, que consiste en la asociación de prejuicios, ya sean nacionales, históricos o culturalistas, a un grupo determinado de personas de cierta comunidad. El tercer grado es el racismo con pretensiones científicas, que se sostienen argumentos como «hay algo en la raza que me hace superior». La heterofobia es un tema que va muy de la mano con el pensamiento de la edad moderna, ya que su visión principal era crear y mantener una historia unitaria, teniendo como eje central la historia escrita y vista desde Europa. De esta manera se buscaba que todos los pueblos que fueran diferentes tuvieran el referente de cómo debían ser sus valores e ideales, ya que no hay lugar para lo diferente y lo primitivo. Solo existe un concepto de progreso y una sola interpretación de lo que es la realidad. Podemos hacer una unión entre la posmodernidad y el miedo a lo distinto, siendo esta una propuesta como límite de la heterofobia.
La posmodernidad, sociedad de las diferencias, nos dice que la historia no se puede ver como un proceso unitario ni puede haber un solo ideal de realización, ya que esto se desarrolla desde diferentes puntos de vista. Si acepta el multiculturalismo, somos una sociedad intercultural y el reconocimiento del otro es indispensable para un mundo mejor y más humano. Esta sociedad posmoderna, abierta al cambio, nos lleva a la superación de la heterofobia como una enfermedad moral. Los medios de comunicación son cruciales para este cambio. Gracias a estos, las minorías étnicas, sexuales, culturales o estéticas toman la palabra. Son oídas por el mundo y por primera vez no son reprimidas o silenciadas por la idea de una sola forma de realización humana. El mundo posmoderno es una nueva oportunidad y un nuevo modo de ser. Sin embargo, dicho avance no ha impedido que existan casos actuales de heterofobia, y uno de los más recientes que hemos presenciado es el aumento de xenofobia hacia los asiáticos debido al COVID-19. Las personas asiáticas han sido blanco de lenguajes despectivos desde el inicio de la pandemia, a través de medios de comunicación, redes sociales e incluso declaraciones de políticos. Un ejemplo, por ejemplo, es el caso del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que durante uno de sus discursos utilizó el término virus chino, provocando así que en su país la discriminación racial se extendiera notablemente. La xenofobia se considera la atribución de defectos a los representantes de cualquier grupo humano, que se imponen normalmente con lamentable imparcialidad, tal como pasó con los asiáticos, que se les atribuyó la culpa total de la pandemia, llegando en algunos casos a calumniar y decir que todo era parte de un plan de dominación mundial, sin detenerse a pensar siquiera que tanto ellos como nosotros fueron víctimas de un mismo virus, pero que a diferencia de nosotros, a ellos los alcanzaron los prejuicios.